chamacos, para fortuna de ustedes y de nosotros, hoy es martes de nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez, que tranquilamente está sentado aquí a mi vera. Doctor. ¿A tu qué, perdón? Mi vera, mi verita tuya. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Señora, buenos días. Buenos días, ¿Cómo está, doctor de la Rosa? Qué gusto verlo, ¿Viste todos doctor. los ¿Cómo está? colores de la señora? Los colores. Señora, la tendencia Primavera. al negro me tiene preocupado. Medio Colores dark. No, amarillo, es normal. azul, ¿Es normal? blanco. Sí. La tendencia al negro es No, normal. es normal. Sí, claro, en una mujer como ella. Claro. Claro que sí. Pero los colores. Pongámonos a trabajar. Muy bien, doctor. Harto que lavar. Ah, sí, tenemos harto que lavar y Harto planchar. que lavar, ¿De sí. qué vamos a lavar y de qué vamos a planchar? Hoy vamos a hablar de estigma. Estigma. Del estigma de la salud mental, del estigma del enfermo mental y pues de un tema que está por ahí, del que todo el mundo habla y se da cuenta que existe, pero del que se habla poco, que es el estigma hacia la psiquiatría y hacia los propios psiquiatras. Y mira, aunque no soy marrullero y no me gusta exponer así mis sentimientos en relación a este programa, la oportunidad que nos ha dado. En la semana pasada fue una semana muy complicada y yo agradezco mucho el que tengamos este espacio dedicado a la salud mental, porque en una reunión que tuvimos el viernes pasado con una periodista de esta misma casa y tuvimos un entrenamiento en medios, se abrió el tema de qué tanta responsabilidad tienen los medios de ayudarnos a difundir todo lo relacionado a la salud mental. Y fue muy interesante el intercambio porque había gente que proponía que hubiera cosas definitivas, ¿no? En cuanto a lo que los medios van a transmitir en relación a la salud mental. Y lo que yo me quedé pensando, esta es una opinión totalmente personal, me quedé pensando que esto es un trabajo cotidiano, es un trabajo continuo que se tiene que hacer, de informar sobre qué es la salud mental, qué son las enfermedades mentales, y que en este sentido está por escrito, pues, en recomendaciones de la Asociación Psiquiátrica Mundial, está como muy bien establecido que el papel de los medios es trascendental en que nosotros transmitamos continuamente un mensaje de la salud mental. Por eso es que yo agradezco mucho este espacio, porque nos permite expresar todas esas cosas que nos preocupan. El estigma en la salud mental tiene que ver con toda esa serie de actitudes y creencias negativas hacia un grupo, hacia una persona, hacia un grupo de personas, y que conlleva además otra parte que es activa, son los actos discriminativos. Los enfermos mentales ha sido siempre muy difícil entenderlos, porque es mucho más fácil entender la medicina, la otro tipo de medicina, porque la psiquiatría también es medicina, en donde los demás órganos están mucho más accesibles, en donde las patologías se han estudiado a lo mejor desde hace mucho más tiempo. En cambio, cuando hablamos de salud mental, tenemos que ir al órgano que es mucho más complicado, del que conocemos bien poco, aunque cada vez las neurociencias nos dan más conocimiento. Y que es el disco duro del cuerpo. Es el disco duro y que tiene una función específica. La función específica del cerebro es una cosa que conocemos como mente. Y que a lo largo del tiempo la mente se ha entendido como espíritu, como alma, etc. Y precisamente los psiquiatras y la salud mental tienen que ver con el estudio de la mente, también del cerebro, pero de esa función en específico, Sí, que es algo sí. inacible, que es algo casi siempre subjetivo, que es algo muy difícil de definir. Mucho se ha criticado la psiquiatría porque dice que patologiza la experiencia humana. Es cierto, cuando nosotros nos enfrentamos a definir qué es salud y qué es enfermedad en el área de lo mental, pues tenemos una amplia gama, ¿no?, de posibilidades que van desde un enfermo muy perturbado, un enfermo psicótico, un enfermo con esquizofrenia o un enfermo con un trastorno bipolar,
hasta conductas que pueden ser vistas o interpretadas de una forma muy ambigua. Por ejemplo, la gente que tiene ciertos trastornos de personalidad que pueden ser interpretados como una forma diferente de ser. Una persona muy obsesiva, una persona narcisista. Entonces, por eso mucho se ha criticado a la psiquiatría en el sentido de decir, patologiza todo absolutamente de la conducta del ser humano. Nada menos cierto que eso, pero a lo largo del tiempo este estigma ha estado ahí, porque nosotros estamos muy preocupados por saber todo lo que se pueda de la conducta humana, desde lo normal hasta lo muy enfermo. ¿Qué es lo complicado de entender de aquellos enfermos muy perturbados, de aquellos pacientes que tienen psicosis? Bueno, la psicosis se entiende como una ruptura con la realidad. Si hay alguna característica de lo estrictamente humano, es la razón. O sea, la razón es lo que nos distingue de todo el reino animal. No sabemos si al final de cuentas esa razón la utilizamos siempre en el mejor de los sentidos. Pero está. Pero está ahí. Sí. Y eso nos distingue de todos los demás. Nos preciamos de eso y una de las cosas a las que más tememos los seres humanos es a la pérdida de la razón. De ahí esos miedos que tiene la gente, por ejemplo, a enfermar de una demencia de Alzheimer. O el miedo que se tiene a perder la razón, es decir, a volverse loco, utilizando un término que en la psiquiatría tratamos de utilizar lo menos posible. Pero si una persona pierde la razón y entra en esto que nosotros llamamos un estado psicótico, no solo es que no puedas pensar bien, no solo es que tu lenguaje sea incoherente y que no haya congruencia entre tus pensamientos y tu lenguaje, sino que hay toda una serie de cosas que están alteradas. Están alterada tu percepción del mundo, puedes tener alucinaciones auditivas, puedes tener alucinaciones visuales, tienes delirios de persecución, de daño. Y esto hace que la conducta de las personas muy perturbadas por la psicosis sea una conducta anormal, en la que no solo está en riesgo la persona como tal, sino que su entorno está muy asustado. Y es ahí donde empieza el estigma. El estigma de la psicosis ha sido un proceso muy largamente mal comprendido. ¿A qué me refiero? Pues una persona con psicosis hace no mucho tiempo, y todavía hay por ahí quien lo cree, pensaba que eran gente endemoniada. Sí. ¿Sí? Eran Los alienados. Sí. Los encerraban o los mandaban. Ajá. O el mito este de la nave de los locos, en donde todas las personas con psicosis las trepaban a un barco y ahí las soltaban, pues son cosas que han estado ahí y que nos hablan justamente de este acto discriminatorio. La conducta de un paciente psicótico es una conducta desorganizada. Actúan de acuerdo a los delirios que tienen. Si yo tengo un delirio de persecución o de que me van a hacer daño, es decir, la creencia infundada de que me están persiguiendo, mi conducta es acorde a esa situación. El sufrimiento es terrible, Es tremendo. es indecible, es indecible. Y eso hace que, bueno, pues pueda aparecer precisamente ante los ojos de los demás con una conducta disruptiva, con una conducta inapropiada. Hay un tipo de episodio que también puede parecer o prestarse para muchas interpretaciones, que son los pacientes bipolares que entran en una fase de manía. Es decir, si en algún momento estuvieron en un estado depresivo, pueden pasar a un estado eufórico de aceleración del pensamiento, del lenguaje. Son gente que emprende muchas cosas, que está muy divertida, que se ríe todo el tiempo, que tiene poca necesidad de dormir, y entonces los hace parecer pues muy divertidos. De hecho, cuando tú les preguntas a ellos y que han estado en una depresión y que han estado en los horrores, en las tinieblas de la depresión, son gente que puede parecer pues que está en un momento espectacular. Eso no es chistoso, porque sabemos que una persona que está en un episodio de manía está haciendo que su cerebro tenga un deterioro paulatino en la medida en que se deja crecer un estado de manía. ¿Ah, sí? Sí, claro, eso es algo de lo que sabemos, pero
es tan apasionante todo el mundo de la psicosis bueno, primero que nada tenemos que tomarlo muy en serio, o sea, tenemos que hacer una comprensión de qué es la psicosis y tenemos que entender y dar cuenta de cómo los tratamientos han modificado la psicosis. Los tratamientos son tan recientes como que el primer antipsicótico apareció en 1952 y después de eso han venido medicamentos. ¿Qué año? 1952. 52. Antes de eso, los pacientes estaban destinados a vivir en un hospital psiquiátrico que antes conocíamos como manicomios o en una granja, o, como sucedió en muchos países, estar por ahí sueltos en la calle sin ningún tipo de atención. Hoy sabemos que entre más temprano nosotros podamos atender a un paciente con psicosis, mucho más vamos a estar evitando que el paciente se deteriore y que pueda ser reinsertado a la vida social. Todo esto que está ahí y que es evidencia que tenemos los psiquiatras desde hace no tantos años, nos permite todavía con más ímpetu, ¿no? Pensar que la psicosis es una cosa seria y que lo que tenemos que hacer para tratar a nuestros pacientes es brindarles las mejores oportunidades que se tienen. Entramos al gran tema de cuánto se supone que un presupuesto de un país debe asignarle a la salud mental. Aproximadamente se habla entre un 2 y un 4% del presupuesto de salud. En México es más o menos del 0.08% de lo que es todo el presupuesto de salud. Pero lo hemos hablado aquí de muchas maneras. La salud mental, hablábamos de la psicosis, ocupa un capítulo muy importante, pero luego hay otro tipo de padecimientos que cuestan mucho a la economía de un país. Los trastornos de ansiedad, la farmacodependencia. Doctor, depresión. Nada más ahora en las elecciones, en los miles de candidatos que hubo. Tú nada más te pones a pensar, ¿y quién responde por la salud mental de todos estos que están candidateándose para representar a los demás? Cuando hicieron esta campaña afortunadísima de 3 de 3, ¿no? De las declaraciones patrimoniales, de lo de los impuestos. Oye, pues también hace falta la salud mental, porque Certificado, no como estigma. No. Como un certificado. Como que un se expida. certificado, decir que a lo mejor si necesitas ayuda, ve por ayuda y no te andes candidateando para a lo mejor no poder tener control sobre ti, siendo representante de la gente. De seguridad para la población. Sí. Sí, mira, decía por ahí algún autor que se necesita una dosis de locura para hacer un destino. Entendido es la locura más desde la perspectiva poética. Y necesitas un grado de tolerancia a la frustración, de narcisismo, necesitas una dosis de muchas cosas para decir te voy a ser candidato de un país como este o de un estado tan atribulado como Guerrero, como Michoacán. Dices, ¿qué tiene que haber en una persona que se está candidateando para animarse a un reto que es así? Desde luego entramos a un capítulo que no es el mío, ¿no? Que es el de saber las motivaciones políticas, de intereses de grupo, etcétera. No voy yo por eso, pero sí nos damos cuenta de repente cómo esa fragilidad en las personalidades hace que una vez que tienen el poder, pues empiecen a enloquecerse. Sí. Ahora, El poder enferma. La salud mental de una nación es clave y el presupuesto es muy bajo. Hay un Instituto Nacional de Psiquiatría Sí. que supondría yo es el que orienta o el que marca como organismo rector las políticas en relación a esto. Es un descuido muy grande tenerlo tan bajos recursos. Sí, claro. Hombre. Hay un Instituto Nacional que pertenece al grupo de institutos nacionales. Hay una instancia de la Secretaría de Salud encargada de todo lo que es salud mental y que son los que regulan
tanto al Instituto Nacional de Psiquiatría como a los grandes hospitales. Ahí están, pero con un presupuesto. O sea, en la Secretaría de Salud hay un titular Sí, o claro. una titular Sí. que tiene que ver con el sector de la salud mental. Sí, claro, aquí lo tuvimos, ¿te acuerdas? Era el doctor Eduardo Madrigal que Sí, una vez vino, sí. cuando él era presidente de la Asociación Psiquiátrica, aquí lo tuvimos. Él es el encargado de la salud mental y existe, bueno, todo el aparato actualmente. En el equipo de Mercedes de Juan. Mercedes Juan. Exactamente. Está toda esa instancia en donde hay otra persona que representa mucho más a la sociedad. Y bueno, las estructuras ahí están como para muchas otras enfermedades o patologías Claro, claro. dentro de la salud mental, pero el presupuesto con el que cuentan es siempre un presupuesto muy bajo. Y bueno, pues con los recortes que se anunciaron que hace 3, 4 semanas, Sí. pues la salud, el presupuesto de salud fue de los más afectados. Entonces, bueno, pues sí, y a la hermana más fea, que es la psiquiatría, justamente, pues es a la que más se le va recortando. Entonces, Hay que agarrar, ahora, en el mejor de los tamices, hay que agarrar este tema de la cola, porque sí tiene que ver no nada más con el problema doméstico o el problema intrafamiliar que significa, ¿no? Muchísimo. No, más allá también en lo público y también este asunto que tú dices, que a mí me gustaría que lo revisáramos más, el contacto con el poder. Exactamente. Y lo que genera, ¿no? Sí, Este tipo de reacción, no sé si química, física, psiquiátrica, ¿no? ¿De qué sucede con el poder Cuando ahora llega. que muchos lo están estrenando y hay otros que están empezando a no quererlo perder nunca? nunca, por ninguna circunstancia. Muchas gracias, Grosso. Doctor Aldos. Agradezco de veras el espacio que nos dan a los que nos dedicamos a la salud mental. Y nosotros te agradecemos más tu presencia. Gracias. Aldo Suárez con nosotros. Vamos a un corte, mis chamacos. Esto es El Mañanero. ¡Órale!